Maximiza la presentación. Ahí, Perfecto, perfecto. listo. Ok, esto es un trabajo pues en el que participo con mis colegas de España de la Universidad Complutense, donde yo hice mis estudios de doctorado. ¿Sí? Pues yo pertenezco, soy docente de la Universidad de Santiago de Cali y de la Universidad del Valle, y digamos que he constituido junto con mi colega Alejandro Guerrero el semillero de investigación Astroluca, también donde la idea es que podamos hacer divulgación en astrobiología y astroquímica. Entonces, invitados todos a seguirnos en ese sentido. Bueno, entonces digamos que el día de hoy voy a presentarles una parte de lo que llevamos en este proyecto, que tiene que ver con un análisis de cómo se aborda desde el punto de vista didáctico, curricular, el tema del origen de la vida en los libros de texto de educación secundaria en España, pero específicamente vamos a ver por qué nos hemos enfocado en un grupo de libros de texto particular, ¿sí? Que son los libros de texto relacionados con lo que llamamos allá el primer año de bachillerato, que ya voy a decir por qué utilizamos este grupo particular. Bueno, primero de todo, pues como ya pues, muchos conferencistas en otras ponencias lo han comentado, ¿cierto? Desde la filosofía, desde la misma ciencia, desde el punto de vista histórico, ¿cierto? El tema del origen de la vida y el desarrollo de la vida y obviamente el desarrollo de la humanidad, pues han sido tema de grandes cuestiones filosóficas que muchas culturas se han hecho, ¿no? Entonces tenemos un montón de explicaciones que el ser humano en su afán por entender el mundo, pues se hizo en muchos momentos, ¿sí? Y aquí podemos ver toda la playa, digamos, de explicaciones que van desde unas muy antiguas, como las que se hacían los zoroastristas, ¿cierto? Hasta las que hacían nuestras civilizaciones americanas, ¿cierto? Con respecto al origen de la vida, ¿sí? Pero digamos que normalmente desde el nacimiento de la filosofía, ¿cierto? Y el desarrollo de la ciencia, pues digamos que se intenta construir un marco explicativo mucho más racional y, digamos así, mucho más material para poder abordar esta temática, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, la importancia del empirismo en la ciencia. Entonces, digamos que en ese sentido, vemos aquí, en este caso, un pequeño diagrama donde podemos evidenciar, pues, cómo ha sido la evolución histórica de estas cuestiones desde los antiguos griegos que postularon la generación espontánea, ¿cierto? Que fue una visión que predominó durante muchísimo tiempo, hasta prácticamente cuando Luis Pasteur con el experimento del cuello de cisne, ¿cierto? Pues logra desvirtuar estas premisas de la generación espontánea, ¿cierto? Y luego vemos todo el desarrollo de los diferentes postulados biogenéticos y toda la diversidad, digamos, de posturas con enfoques que van desde la panspermia de Arrhenius hasta las propuestas del mundo del ARN de Engen, todos los avances que se desarrollaron a partir de los postulados de Haldane Parín, el experimento de Miller, bueno, toda esa serie digamos así, de avances y digamos de perspectivas históricas que conocemos, ¿sí? Todo como para generar un contexto, ¿no? Entonces, pues recordemos que la generación espontánea, pues básicamente lo que planteaba, ¿cierto? Y digamos que eso venía desde la época de los griegos, era cómo, ¿cierto? A partir ciertos elementos que ellos observaban en su entorno, pues ellos podían, a través de ciertos procesos naturales, pues originar a seres vivos completamente desarrollados, ¿cierto? Aquí vemos el ejemplo de los cocodrilos del Nilo y el ejemplo de los ratones, ¿no? De Van Helmont. Entonces, y esta visión de la generación espontánea, pues duró durante mucho tiempo, digamos que fue hegemónica durante mucho tiempo, e inclusive grandes científicos como Newton o como Descartes, pues no lograron poner en tela de juicio estas aproximaciones, ¿sí? Y ya sería pues mucho más adelante con Pasteur, con experimentos como el de Reddy, que lograron poner en evidencia pues que de alguna manera pues la generación espontánea tal y como la concebían los antiguos griegos y luego Van Helmont pues no estaba en lo cierto, ¿sí? Entonces, pero entonces en la actualidad, ya si miramos en la actualidad cómo concebimos el origen, ¿cierto? El origen y el origen de la vida, entonces es importante entender que en las más actuales propuestas tenemos una integración muy clara, ¿cierto? De aspectos de la geología, de aspectos de la química y aspectos obviamente biológicos. Entonces, en ese caso tenemos las llamadas propuestas o teorías mineralógicas o mixtas, que mezclan aspectos que se derivan de la química y la bioquímica con aspectos geológicos. Digamos que
inicialmente cuando Haldane Oparin y luego Miller y tienen todos esos experimentos, digamos que un enfoque netamente muy biológico y muy químico, pero ya luego hacia los años 70, 80 y luego los 90, pues digamos, adquiere más fuerza, genera una visión más integrativa, más transdisciplinar de esa aproximación. Entonces aquí vemos las propuestas de Russell y Hall, pues, que digamos fueron las que nos dieron origen al concepto de LUCA, cuando ellos hablan de cómo las fumarolas submarinas fueron claves en esa energía geotermal y cómo esa energía geotermal fue fundamental en el establecimiento de ciertos gradientes ácido-base y cómo esos medios pudieron facilitar el desarrollo de las primeras formas de vida o las primeras protocélulas, digámoslo así. Luego, pues también están las propuestas de Kaiser Smith en 1985, ¿cierto? Cuando habla de la importancia de los minerales de arcilla, ¿cierto? Las capas de arcilla que habrían permitido que, en cierta manera, la vida hubiese hallado compartimentalizaciones para desarrollarse mucho antes de la aparición de las membranas, o inclusive los trabajos de Goldsmith, ¿cierto? Con el olivino, donde, pues, digamos, se plantean a muchos minerales como agentes que pueden proteger, ¿cierto?, esas primeras biomoléculas, que pueden catalizar reacciones y que inclusive pueden generar algún tipo de fuente energética. Entonces, digamos que toda esa gran cantidad de propuestas y de postulados que integran conocimientos de la geología, la química y la biología, pues digamos que actualmente son los que normalmente se tienen en cuenta para explicar un tema tan complejo, ¿no? Y que requiere una visión multidisciplinar. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se ha abordado, cierto? Y eso es lo que nosotros quisimos mirar en este trabajo, ¿cómo se ha abordado el tema del origen de la vida en los libros de texto de la ESO? La ESO es la enseñanza secundaria obligatoria, para los que no nos están viendo desde España. Y entonces, básicamente, nos hemos enfocado, ¿cierto?, en los currículos educativos de la Comunidad de Madrid, ¿sí? Que obviamente por la proximidad de la universidad. Entonces, básicamente lo que hicimos fue analizar, ¿cierto?, las diferentes mallas curriculares de los diferentes grados. Entonces encontramos, por ejemplo, que en la educación primaria pues no hay ningún tipo de mención ni referencia al origen de la vida, ¿sí? Luego en primero de la ESO, ¿cierto?, hacen una referencia en la asignatura Biología y Geología, en el bloque 2, hablan del concepto de ser vivo, hablan de las características que hicieron la Tierra un planeta habitable, pero no hay como tal una mención directa al origen de la vida, que ya vemos que es una cuestión que pues tiene mucho desarrollo, ¿no? En tercero de la ESO, en segundo pues básicamente no se trata el tema. En tercero de la ESO, en la asignatura de Biología y Biología ya no hay, tanto en segundo como en tercero no hay una mención clara del tema, ¿sí? Se abordan otras temáticas pero de la biología y de la geología, pero no particularmente no se hace ninguna mención a esto. En cuarto, en la asignatura Biología y Geología, que es optativa, ¿sí?, digamos que ya hay un bloque como tal, un bloque, digamos, una unidad que tiene que ver con el origen y evolución de los seres vivos y con las hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Digamos aquí ya en cuarto de la ESO, que vendría siendo aproximadamente lo que en Colombia viene siendo un noveno, ¿cierto? Noveno de educación secundaria, bueno, no sé en otros países, porque pues, digamos que allá, no sé el equivalente, pero más o menos estamos hablando de que allí los estudiantes pueden tener unos 14 años aproximadamente, como para que nos hagamos una idea. Allí ya, digamos, hay una mención directa a estos temas. Y en cuarto de la ESO, en una asignatura que ven que está metida en el currículum, que digamos que es una asignatura relativamente reciente por la importancia de la cultura científica, que se ha metido en el currículo. Entonces hay un apartado donde habla básicamente de la astrobiología como disciplina. Entonces, básicamente ahí habla un poco acerca del objetivo de la astrobiología como disciplina y de la importancia de cómo la astrobiología puede aportar para entender, diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el universo, el sistema solar, la Tierra, el origen de la vida. Y en cierta manera la asignatura de cultura científica va orientada a que el estudiante pueda entender cómo la ciencia puede ser clave en la construcción de pensamiento crítico, ¿sí? Y cómo en cierta manera la sociedad tiene que ser lo que llamamos científicamente culta, ¿no? Bueno, ya digamos que ya cuando entramos al bachillerato, que sería como, ¿cierto? Como digamos lo que llaman acá la media ocupacional en Colombia, lo que llamaríamos 10 y 11, más o menos acá en Colombia el equivalente.
Entonces ya tenemos en primer bachillerato en el currículo de cultura científica, ya hay un apartado completo que se dedica al origen de la vida y la evolución, pero hay que tener en cuenta que esto hace parte de una formación muy específica. En primero también de bachillerato se hace en la materia de biología y geología, pues hay un bloque que habla de historia de la vida y también de paleontología, ¿sí? En segundo bachillerato prácticamente no hay ninguna mención al tema, y en segundo bachillerato en geología, ya digamos aquí ya las dos se tienen por aparte, hay un bloque dedicado más a la geología histórica y al tiempo geológico, pero digamos no hace mucho énfasis en el tema del origen de la vida, ¿sí? Y en el segundo bachillerato hay una asignatura llamada Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, que es una optativa, y allí no hay ninguna mención. Entonces digamos que lo que se ha hecho es de alguna manera hacer un análisis de los libros de texto de primero bachillerato, ¿sí? Porque digamos que es el último grado en donde las dos asignaturas se ven integradas, es decir, biología y geología se ven integradas, y entonces eso a priori puede servir para precisamente integrar esa visión con conceptos geológicos, conceptos biológicos y conceptos químicos, que es lo que el origen de la vida como tema requiere, ¿sí? Entonces, bueno, el estudio se realizó, como lo mencioné antes, en la Comunidad de Madrid, ¿cierto? Básicamente, y principalmente, digamos, se tomaron en cuenta los libros de texto utilizados en las diferentes instituciones educativas de la Comunidad de Madrid, ¿sí? Y pues según obviamente lo que los estándares de los boletines oficiales del Estado, los boletines oficiales de la comunidad, pues dictan pues que es lo que se debe impartir en los cursos. Entonces básicamente se analizaron todos, digamos, los libros de texto de varias editoriales. Nosotros aquí hemos querido omitir los nombres de las editoriales, pues por no caer en un sesgo, ¿cierto? La idea no es desprestigiar ninguna editorial, ¿cierto? Pero digamos que analizamos varias editoriales que se utilizan frecuentemente. Entonces, digamos que hicimos una lista de chequeo donde básicamente se analizaron unos aspectos en cada uno de los libros de texto. Entonces, por ejemplo, miramos si hay apartados o subapartados dedicados al origen de la vida. Entonces, primero miramos esto, miramos el número de páginas que se dedica al tema, miramos si aparecen en el cuerpo del texto principal o simplemente como algo anexo, como laterales. Miramos también si se presenta algún tipo de elemento diferenciador, por ejemplo, si se hacen señales a ideas importantes, si se señalan palabras clave con color, con negrita, o sea, cómo es el manejo didáctico del tema, si aparecen en qué contexto las diferentes teorías sobre el origen de la vida y las controversias científicas también que estas han generado, ¿cierto? Toda esa historia que comentábamos al principio, si se nombran las teorías mineralógicas o mixtas, que era lo que hablábamos ahora, que es como concebimos actualmente el origen de la vida a partir de esa integración de la geología y la biología, ¿sí? Entonces también ver cómo, hasta qué punto los libros son actualizados en esas concepciones. Si se citan minerales concretos, ¿cierto? Y cuáles son las aportaciones de esos minerales concretos, entonces las arcillas, la pirita o los boratos, que normalmente tienen diferentes roles en la bioquímica inicial, ¿no? Y también si se mencionan trabajos concretos con autores concretos que permita que también se pueda hacer un énfasis en el desarrollo de la ciencia a partir de personas, ¿no? Porque en últimas todo esto debe contribuir a que la ciencia pues se vea como un proceso humano y no como algo pues que ya está hecho y que en cierta manera pues es un proceso humano de constante construcción, ¿no? Entonces aquí tenemos básicamente 5 editoriales analizadas, ¿sí? Los 5 libros de texto de las 5 editoriales principales analizadas. Básicamente vemos que en cuanto a la presencia en los libros, en todos está presente, sin embargo vemos que todos apenas dedican, a 4 de las 5 editoriales dedican solamente una página, y estamos hablando de libros de texto que tienen en promedio 200, 300 páginas, entonces solo dedicar una página como tal, 4 de ellos al origen de la vida, y solamente una editorial, la editorial 5, dedica 2 páginas, ¿sí? Normalmente la posición destacable, pues normalmente en la mayoría sí fue un tema pues central, ¿sí? Y algunos tenían, en la página 5 tenían complementos laterales. Básicamente la mayoría, solamente la editorial 2, digamos, no mencionaba la parte controversial y de diferentes teorías, ni como un enfoque histórico. En cambio, digamos que por parte de la editorial 3 y la editorial 5, pues sí había una mención un poco más allá a lo que actualmente se consolida frente a las teorías mixtas, ¿no? Las que integran aspectos biológicos y geológicos. Referencia ya prácticamente a los minerales concretos, pues realmente solamente la editorial 5, en el libro de la editorial 5 sí se hace una mención a la importancia de los minerales de arcilla y se menciona
a Cairns Smith, el trabajo de Cairns Smith de la importancia de los minerales de arcilla en el origen de la vida. ¿Sí? Ya de manera, pues, para digamos, concluir un poco, digamos, que pudimos, pues, por ahora, que hemos observado, ¿cierto? Pues que básicamente, a pesar de que todas las editoriales por lo menos han dedicado una página al tema del origen de la vida, pues no hay un desarrollo histórico ni claro ni homogéneo. Es decir, a pesar de que se dedica por lo menos una página, no hay un abordaje de bueno, cómo es la perspectiva histórica, ¿cierto?, del desarrollo de ese campo, ¿no? Y eso es importante porque la ciencia es un proceso humano y por lo tanto tiene que abordarse desde un punto de vista histórico. Tampoco se hace una alusión a las controversias científicas, entonces a veces eso es muy importante porque el alumnado tiene que entender que la ciencia es un proceso humano antes que todo y que de alguna manera pues la ciencia se construye a partir de hipótesis, de teorías, entonces es muy importante este tema porque así de esa manera el estudiante puede comprender cómo funciona la ciencia, cuál es la diferencia entre una hipótesis y una teoría, que a veces todavía muchos estudiantes se gradúan de las instituciones básicas y a veces llegan a la universidad y no comprenden la diferencia entre una hipótesis y una teoría, ¿sí? Entonces, digamos que eso también es importante. Básicamente no se proporciona una visión integrada, se ve que todavía falta una mayor integralidad, porque digamos que desde el punto de vista educativo el origen de la vida es un tema que permite la integralidad de la ciencia, permite la integridad de la biología con la geología, con la química, e inclusive con la física y la astronomía. Entonces, fíjense que, digamos que es un tema que se presta para un abordaje bien interesante desde el punto de vista didáctico. Solamente un libro es el que realmente se mete en profundidad a abordar aspectos netamente geológicos, lo que les decía de algunos aspectos relacionados con el papel de los minerales como catalizadores, como estabilizadores de las reacciones bioquímicas iniciales, como sustentadores de algunas biomoléculas iniciales, y básicamente de manera concreta se mencionan los trabajos de Cairns Smith, ¿sí? En solamente uno de los libros, el de la editorial 5 que vimos, que es el que más se menciona a este autor, pero sin embargo, por ejemplo, no sé, se menciona a los planteamientos de Russell Hall, que son los más recientes, ¿no? Son de los más recientes del año 97, ¿sí? Entonces, digamos que otro aspecto importante a resaltar es que no se hace énfasis en que aún actualmente siguen existiendo discusiones científicas muy profundas sobre cómo se originó la vida, sobre las fuentes de energía, sobre todos los aspectos que vinculan los requisitos fundamentales de la vida, ¿no? El origen del metabolismo, el origen de la información genética, el origen de la compartimentalización. O sea, todavía la ciencia está en un ejercicio muy dinámico de ese tipo de campos de estudio, ¿no? Y básicamente todas esas cuestiones tienen algún tipo de relación con aspectos geológicos, ¿sí? Y son de una gran importancia didáctica, como lo decía, porque pueden permitir una visión integradora de la ciencia, ¿sí? Permitir también que el estudiante entienda que la ciencia no es algo estático, que es dinámico, ¿sí? Permite, como les decía, que se puedan integrar conceptos de la geología con conceptos de la biología, ¿cierto? Y que obviamente también se reivindica mucho el papel de la geología, que en muchos currículos y particularmente en muchos países iberoamericanos, pues la geología es una ciencia natural que está muy excluida de los currículos. Entonces, digamos que, imagínense que si en España que se ha dado una batalla para incluir mucho la geología en las ciencias naturales y su enseñanza, pues en otros países iberoamericanos, digamos que todavía no hay una asignatura clara de geología, un componente geológico importante, que es clave para entender esas cuestiones y que es clave para entender la historia de la vida en la Tierra. Entonces, también a posteriori queremos poder integrar esos datos que vamos a recopilar de España, pues con otros países de la región, pues básicamente iberoamericana, por la afinidad del idioma, porque muchas editoriales son comunes, ¿cierto? Muchas veces las traducciones se hacen en España y vienen a Latinoamérica, entonces también hay una influencia muy importante del idioma, y entonces digamos que a posteriori queremos ampliar mucho más estos análisis. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y pues cualquier pregunta estaremos atentos a solucionar. Bueno, sí, muchísimas gracias, Jonathan, y agradecemos a todo el equipo. Tengo una pregunta de Paula de Argentina. Los libros que han estudiado, ¿no?, que han relevado, ¿son libros editados todos en el mismo año o de varios años? Editados, ¿sí? Y si es así, si hay alguna tendencia o algo por el estilo. Bueno, ya el detalle de la edición, digamos que
No, no, digamos que normalmente pues la idea es que utilizamos los libros con ediciones las más recientes posibles. Digamos que esto fue, Bien, porque digamos que el proceso de revisión ha sido, digamos, constante en el sentido de que pues no se hizo todo en un mismo momento, porque digamos que por las dinámicas de la investigación, pues digamos que fueron en diferentes momentos, pero en los últimos 2 años. Entonces, digamos que las ediciones son las más recientes porque normalmente las instituciones educativas suelen renovar muchas veces las ediciones de los libros. Entonces, digamos que se utilizan normalmente las últimas. bien, bien. Ok, bueno, no tengo, no, aparentemente no tengo más preguntas, Jonathan. Te agradezco muchísimo a ti y a todos.